Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga. Es un privilegio para mí estar en esta ocasión compartiendo la palabra de Dios para hablar de sus proezas, de sus maravillas. Dios es un Dios bueno, como decía Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Le damos gracias a Dios porque Él se ha manifestado a nuestras vidas. Él nos ha demostrado de que nunca nos ha desamparado y nunca nos va a desamparar, porque así lo dice su palabra y su palabra es fiel. Y nosotros pues como cristianos estamos esperanzados en Él, estamos creyendo en su palabra y sabemos de que su palabra es fiel y verdadera. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra se va a cumplir. Y se ha estado cumpliendo. Les voy a pedir de favor que me ayuden a orar para pedirle la dirección al Espíritu Santo y que esta palabra sea de edificación, de bendición para nuestras vidas. Señor que estás en gloria, te damos gracias por tus bondades, Señor. Y siempre reconocemos nuestra condición de pecado, Señor, delante de ti. Y nos presentamos delante de ti en el nombre de Jesucristo, pidiéndote perdón y que nos ayudes a confesar nuestros pecados, a reconocerlos y a apartarnos de esos pecados. Por favor, úsame, Señor, como un instrumento en tus manos, Señor, como un vaso de honra para proclamar tus virtudes, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les decía que Dios es un Dios bueno y que su palabra nos habla cada día, nos invita y nos insta a la consagración, a la santificación. El día de ayer el hermano pastor hablaba de lo que es el proceso de la santificación, y hoy vamos a tratar de darle continuidad al tema de ayer. En Romanos 6:22 dice, pero ahora dice, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. La vida eterna poniendo nuestra mirada en las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, las cosas que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. Apegándonos a la palabra, viviendo a la luz de la palabra, siendo hacedores, no solamente oidores de la palabra, y esforzándonos, esfuérzate y sé valiente, dice, ¿verdad? Entonces, requiere de nuestra fe, de nuestra actitud, una fe con obras, porque la fe sin obras es una fe muerta. Amén. En Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Entonces, ahora nosotros pues tenemos que tener cuidado en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de hablar, sabiendo que a partir de que hemos reconocido a Jesucristo como nuestro único y verdadero Salvador, las cosas viejas van pasando, y aquí todas están siendo hechas nuevas, renunciando el pecado, pidiéndole a Dios que nos aparte de toda tentación, de todo peligro, y que nos capacite a través de su palabra, que abra nuestros ojos, nuestro entendimiento, porque hay caminos que al hombre le parecen rectos, le parecen bien, pero al final es camino de muerte. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece. Amén.
En Proverbios 4:18 dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, dice, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Y esa es nuestra esperanza, que el que inició la buena obra en nosotros nos está trabajando, está tratando con nosotros, tiene planes, propósitos para cada uno de nosotros, planes de bien, propósitos de bien. Sin embargo, hay ocasiones en las que como que se nos olvidara esas promesas del Señor, cuando estamos en la aflicción, en la angustia, en la dificultad. Muchas de ellas Dios las ha permitido con un propósito. Pero esa palabra que hemos atesorado, esa palabra que hemos escuchado, cuando creemos que estamos en un camino sin salida, cuando estamos frente al mar y viene el faraón con su ejército tras nosotros, dudamos de qué va a ser de nosotros. Decían los israelitas, no hombre, si para venir a morir aquí al desierto, mejor hubiéramos muerto allá en Egipto, comiendo cebollas, ajos y carne. Aún Dios habiéndose manifestado a ellos, aún habiéndoles demostrado Dios de que estaba con ellos y que los respaldaba y que nunca los había desamparado, ellos protestaban y murmuraban y creían de que en una de esas dificultades ellos iban a perecer, ellos iban a fracasar. Sin embargo, Dios siempre mostró su mano, siempre mostraba su mano de misericordia y hacía proezas, milagros y maravillas con ellos, como lo que hizo en esa ocasión de abrir el Mar Rojo. Amén. Y nosotros muchas veces en alguna circunstancia hemos dudado, ¿qué va a ser de nuestra vida? ¿Qué va a ser de nuestra vida? Y hemos visto las cosas muy difíciles, pero el Espíritu Santo trae a nuestra memoria las promesas que Dios tiene para nosotros, las promesas que están escritas en la Biblia, las promesas que hemos escuchado en las prédicas. He ahí la importancia de escudriñar las Escrituras, porque en ellas está la vida eterna. He ahí la importancia de escuchar la palabra de Dios, porque esa palabra que nosotros atesoramos en el momento de la dificultad, en el momento de la prueba, de la angustia, el Espíritu Santo nos la trae a memoria y recobramos fuerzas y vuelve la esperanza a nuestra vida. Y Dios, que es fiel a su palabra, nos demuestra de que está con nosotros y nos da la victoria. Amén. En Efesios 4:12 dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre perfecto, de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud del Hijo de Cristo. Esa es nuestra meta, esa es nuestra esperanza, esa es nuestra fe, claro, pero les decía, una fe con frutos, una fe con obras buenas, no que por nuestras obras vamos a alcanzar la salvación. La salvación Él nos la dio en la cruz del Calvario, cuando Él entregó su vida por nosotros y cuando le reconocimos como nuestro único y verdadero Salvador. Él nos dio la salvación y nos dice y nos invita a perseverar, a vivir en su palabra, a ser hacedores de su palabra, porque dice que el que venciere hasta el fin, éste será salvo. Entonces,
nosotros como hijos de luz, como sal de la tierra, tenemos que ser diferentes a las personas que no han reconocido a Jesucristo como su único y verdadero Salvador. Nosotros se nos han abierto los ojos, se nos han habilitado nuestros sentidos espirituales para que comprendamos los misterios del reino de Dios, porque los misterios del reino de Dios son espirituales y se comprenden con una mente espiritual, con una ayuda espiritual, con una interpretación espiritual, con el Espíritu Santo que tenemos dentro de nosotros por misericordia de Dios. En Romanos 5:1 dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, porque sabemos que el que ha prometido, el que nos ha prometido es fiel, es verdadero, y que no hay otro como Él. Amén. En 1 de Juan 2:17, el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Atractivo es el mundo. Atractivo es el mundo. Llama la atención a nuestros ojos, a nuestra mente. Sin embargo, nosotros hemos conocido, hemos entendido en la palabra que mayor condenación tiene el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Dios nos guarde, que Dios nos ayude y tenga misericordia de nosotros para poder nosotros aborrecer el pecado, para poner la mirada en las cosas de arriba y poder ser librados de toda tentación. Y esto se logra pues amando la palabra, teniendo compromisos con Dios, comprometiéndonos con Dios para servirle, para amarle, para buscarle y para que Él tome el control de nuestras vidas, para que Él sea el centro de nuestra vida, reconociéndolo como nuestro Rey, como nuestro Rey de paz, como nuestro Salvador. Amén. En Proverbios 3 dice que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, dice. Que confiemos en Dios, que esperemos en Dios, que encomendemos a Dios nuestro camino y que Él hará. Porque nosotros, aunque muchas veces tengamos pensamientos de bien, según nosotros, según nuestra inteligencia, nuestra propia prudencia, dice su palabra que nuestros pensamientos no son sus pensamientos, ni nuestros caminos sus caminos. Él tiene pensamientos de bienestar para nosotros. Amén. Entonces, nos gloriamos en esas promesas que hay en la Escritura para nuestras vidas, porque el que está prometiendo es fiel y verdadero. En Jeremías 17:7, bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Amén. Entonces, la ventaja, la bendición de vivir nosotros apegados a la palabra, de amar la palabra, de ser hacedores de la palabra. Vamos a ser como árbol junto a corrientes de agua, que vamos a dar frutos a su tiempo, dice su palabra, y que la hoja no caerá, dice. Ni aún, dice, en el año de sequía, se angustiará, dice, ni cesará de dar fruto. En Romanos 6,
y habiendo sido libertados del pecado, dice, os habéis hecho siervos de la justicia. Hablo en términos humanos por causa de la debilidad de vuestra carne, porque de la manera que presentéis vuestros miembros como esclavos de la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación. Nosotros muchas veces para obtener un logro material, terrenal, nos hemos esforzado y no importando la condición, el precio, el sacrificio para obtener algo que se ve, algo perecedero, algo terrenal, algo material. Entonces, ¿cuánto más no deberíamos de esforzarnos por aquellas cosas que son para vida eterna, por la salvación de nuestra alma? Amén. Por cumplir los mandamientos que Dios nos manda a cumplir, de los cuales ya todos tenemos conocimiento cuáles son, siendo uno de los importantes, amar a nuestro prójimo. Sencillo se escucha ese mandamiento, amar al prójimo, pero vivirlo y cumplirlo, pues no es tan fácil y sencillo como se escucha. En 1 Corintios 1:28 dice: y lo vil, dice, y menospreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios, mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención, para que, tal como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Muchas veces a nosotros, los que somos cristianos, los que nos ven yendo a una iglesia y nos identificamos como cristianos, muchas veces las personas esperan ver en nosotros una actitud, una acción perfecta, una manera de ser perfecta. Y si nosotros cometemos una falta, un error, por leve que sea, luego nos señalan. Entonces, porque ellos asumen o juzgan, dicen de que nosotros venimos a una iglesia porque nos creemos santos o porque somos santos. Y Dios vino para sanar a los enfermos. Él vino por los enfermos, no vino por los sanos. Y yo, como una persona reconociendo que soy un enfermo espiritual, que le fallo a Dios, que necesito de su perdón y que necesito aprender y conocer de sus misterios, de su camino. Por eso es de que nosotros buscamos una iglesia, porque reconocemos nuestra condición de pecado y a la vez reconocemos el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario y tratamos de ponerle atención cuando Él dice de que venid pues y estemos a cuentas. Nosotros queremos estar a cuentas con Dios. Nosotros queremos acercarnos al trono de la gracia para alcanzar misericordia, porque somos menesterosos, somos necesitados de su perdón, somos necesitados de su amor. Pero el que está sano, el que se considera sano, no tiene necesidad de médico, no tiene necesidad de hospital, nada más se encarga de juzgar. Pero allá Dios que Dios es el que se encarga de cada uno de nosotros, ¿verdad? Él conoce
los pensamientos y las intenciones del corazón de cada persona. En primera de Tesalonicenses 4:7 dice, porque Dios no nos ha llamado, dice, a impureza, sino a santificación. Por consiguiente, el que rechaza, dice esto, no rechaza a hombre, sino que al Dios que os da su Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios es palabra de Dios. Y tiene que haber una reverencia, un respeto a la palabra de Dios. No al hombre, porque les decía, nosotros somos fallones, nosotros pecamos y nosotros andamos en busca de ser aceptados ante Dios, de ser perdonados, de que Él por su misericordia, por el sacrificio de Jesucristo, dice que no hay pecado tan grande, dice que Jesús no perdone, siempre y cuando nosotros le reconozcamos, confesemos nuestros pecados y nos apartemos del pecado. Entonces dice que vamos a prosperar, dice su palabra. Y en primera de Pedro 2:1, por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresía, envidias y toda difamación, desead como niño recién nacido la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. Esa palabra nos va a ayudar a desarrollarnos espiritualmente, a crecer espiritualmente. Esa palabra pura que viene de Dios. Porque ciertamente la Biblia dice que toda escritura es inspirada por Dios, dice. Pero también dice de que la palabra, dice, tiene que ir acompañada del Espíritu Santo, tiene que ir con guianza del Espíritu Santo, porque la letra, la pura letra mata, pero el Espíritu vivifica, el Espíritu Santo. Porque no es lo mismo que nosotros nos pongamos a leer la Biblia como leer un periódico, una revista, cualquier libro, a que nosotros reconozcamos que esta escritura es inspirada por Dios y que hay un Espíritu Santo que nos va a abrir nuestro entendimiento para poder comprender su escritura. Amén. Y en Santiago 1:21, por lo cual dice, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, dice, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Entonces, que Dios nos ayude a ser hacedores de la palabra, a recibir esa palabra, a escucharla con humildad, a escucharla con respeto, porque esa palabra puede salvar nuestra alma, que podamos poner nuestros oídos atentos a la exposición de la palabra, que podamos escuchar inteligentemente la exposición de la palabra. Y por supuesto, usted tiene la libertad de pedirle al Espíritu Santo que le dé discernimiento y que le diga si la palabra que usted está escuchando es de Dios o no es de Dios, si tiene el respaldo del Espíritu Santo o no lo tiene. Usted con su experiencia de cristiano, con esa comunión que tiene con el Espíritu Santo, con esa relación del Espíritu Santo, tenemos que nosotros ser instruidos y tratar de tener ese cuidado de lo que escuchamos, porque en los tiempos finales, pues
dice que va a haber luchas, va a haber luz contra luz, van a haber falsos expositores de la palabra, ¿qué más? Lobos rapaces y cuánto más nos habla la Biblia de que lo oigamos todo, dice, pero que retengamos lo bueno, ¿sí? Ser cuidadosos en lo que escuchamos de la palabra de Dios. Y cuando el Espíritu Santo le diga, no, eso no lo recibas, eso no lo aceptes, eso no es mío, pues yo creo que muchas personas, muchos cristianos tienen la madurez de comprender, de entender, de escuchar la voz del Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo les dice que algo que no viene de parte de Dios. Amén. Que Dios nos ayude para tener ese conocimiento, esa capacidad. Amén. Y en Josué 1:8 dice, este libro de la ley, dice, no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero ojo con esto, dice de que para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Si nosotros hacemos las cosas conforme están escritas en la palabra, no solamente con leer, no solamente con escuchar, sino que con vivir, con hacer lo que nos manda la palabra de Dios. Y en segunda de Tesalonicenses 2:13 dice, pero nosotros, dice, siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe de la verdad. Amén. Entonces, nosotros creemos en esa salvación. Nosotros creemos en esas promesas, porque se nos ha depositado en nuestro corazón también la fe, esa fe que viene de parte de Dios. Y que Dios nos ayude a tener una fe con obras, una fe con acción, para que pueda ser efectivo en nosotros esa palabra, esas promesas, esa promesa grande de nuestra salvación eterna, que es lo que esperamos al final de la carrera, que es por lo que nosotros estamos buscando de Dios y pidiéndole a Dios que abra nuestro entendimiento para poder comprender y para poder vivir su palabra. Amén. Y en Tito 3:5 dice, Él nos salvó, dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración y renovación por el Espíritu Santo, por el que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Y entonces nuestra salvación no es por las obras que nosotros hayamos hecho, porque nosotros seamos buenas personas, porque nos hayamos ganado nosotros ese don, sino que es por su misericordia, dice, por su amor, por su bondad, porque Él aún sigue tocando la puerta de nuestro corazón. Dice que Él toca la puerta, dice, y si alguien abre, dice, Él entra y mora con nosotros. Y entonces Él nos invita cada día. ¿Y de qué manera nosotros vamos a abrir la puerta que Cristo está tocando? Siendo hacedores de su palabra, obedeciendo, amando su palabra. Amén. Entonces que Él nos ayude a ser hacedores
Dice que no es por obras para que nadie se gloríe, pues lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios. Nosotros no estamos aquí por ser buenas personas, por ser santos, sino que por su misericordia, por su amor y su misericordia, de la cual somos necesitados y menesterosos cada día, cada día. Por eso dice su palabra que sus misericordias son nuevas cada día, dice. ¿Por qué? Porque nosotros le fallamos día a día. Si nosotros nos presentáramos ante Dios después de haberle fallado, nosotros ya hubiéramos reprobado. Él nos rechazaría porque le fallamos, porque le fallamos. Cuando Él quiere de que nosotros, cuando Él nos está invitando a que seamos santos, Él quiere que seamos santos. Y nos instruye y nos deja aquí caminos, guianza para buscarla de esa santidad, que amemos esa santidad. Y muchas veces nosotros somos renuentes, nos oponemos, somos indiferentes, hacemos lo contrario de lo que Dios nos pide. Lo que queremos hacer para agradarlo a Él, no lo hacemos. Más bien hacemos cosas que a Él le desagradan. Y nosotros pues, siendo conocedores de esas promesas, de esa misericordia, llegamos nuevamente con Él al inicio del día, al final del día, cuando nos sentimos atribulados, cuando nos sentimos que hemos ofendido a Dios. Hay un Espíritu Santo que se entristece dentro de nosotros y aún nuestra alma se entristece cuando nosotros le hemos fallado a Dios, como cuando le fallamos al prójimo, como cuando ofendemos a alguien sin razón. Hay algo que nos dice aquí adentro que hicimos algo malo. Y cuando nosotros pues le hemos fallado a Dios, gracias al Espíritu Santo, que Él nos redarguye de pecado, nos presentamos ante Él mediante sus misericordias, nos refugiamos en sus misericordias y en el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y le reconocemos su señorío, reconocemos su amor y le decimos que por su misericordia nos perdone y que nos ayude a reiniciar nuevamente una conducta delante de Él, y nuevamente le fallamos. Y en ese proceso pues estamos, y Dios está tratando con nosotros, ¿verdad? Y creemos de que esa obra que Él ha iniciado con nosotros la va a perfeccionar, la está trabajando, siempre y cuando nosotros vivamos a la luz de la palabra, siempre y cuando nosotros seamos hacedores de su palabra, siempre y cuando nosotros confesemos y tratemos de apartarnos del pecado, sabiendo de que a Dios nadie puede engañarlo, y todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. En Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación en el ejercicio de su voluntad. Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para la cual fuéramos las primicias de su criatura. En Él no hay sombra de variación. Él ha prometido para nosotros bendición. Él tiene planes de bien para nosotros. Dice su palabra que Él no nos va a dejar, que Él no nos va a desamparar, que no hemos visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. ¿Y cuántas promesas hay en la Escritura para nuestras vidas? Nosotros erramos, fallamos.
al desconocer, al ignorar las Escrituras, dice su palabra, porque en ellas está la vida eterna. Claro, las promesas de Dios las esperamos, las anhelamos y queremos que se hagan realidad en nosotros, pero es necesario, si uno espera algo, pues interesarse porque esas promesas lleguen a nosotros, conocer las promesas de Dios, anhelar las promesas de Dios, saber cuáles son las promesas que Dios tiene para nosotros, para que nosotros las confesemos, para que nosotros se las recordemos. No es de que a Él se le olvide, sino que Él vea nuestro interés, que Él vea nuestra actitud. Y necesitamos tener actitud delante de Dios, ser agradecidos con Él. Y de qué manera uno demuestra un agradecimiento a alguien, pues expresándolo, y no solamente del diente al labio, sino que con hechos, llevando una ofrenda con Él, con nuestro Padre, presentarnos como una ofrenda viva y santa delante de Él, dice. Presentarnos con una ofrenda de alabanza, con una ofrenda de adoración, con una actitud, con una actitud, levantando nuestras manos, hincándonos delante de Él, reconociendo su señorío, reconociendo que Él es nuestro Dios y que fuera de Él no hay nadie, y que Él sea nuestra prioridad. Que Él sea nuestra prioridad nos cuesta muchas veces, porque para nosotros hay tantas cosas importantes, porque nosotros nos dejamos llevar muchas veces por las cosas que se ven, y para Dios eso es idolatría, es una idolatría cuando nosotros ponemos a Dios en segundo, tercero. Cuando le quitamos a Dios el primer lugar, Él se molesta con nosotros, porque Él es un Dios celoso. Él es un Dios que abomina la idolatría, dice su palabra. Entonces, que el Espíritu Santo nos ayude, que Dios nos ayude a ser hacedores de la palabra, a poner a Dios en primer lugar en nuestra vida, a encomendar a Dios nuestro camino, para que Él bendiga nuestra vida y que Él sea nuestra esperanza y que Él sea nuestra confianza, y que aún en medio de la tribulación nosotros podamos creer y esperar en Él, pues dice su palabra que el que en Él espera no es avergonzado. Entonces, que Dios nos ayude a seguir adelante, y espero que esta palabra pues haya llegado a su corazón para edificación, para bendición. Y si algo usted sintió que no le llegó, pues le decía a un principio que le consulte al Espíritu Santo qué es lo que está escuchando, si es de parte de Dios o no es de parte de Dios. Amén. Que Dios le bendiga y bendiciones para su vida, que Dios bendiga su hogar, su familia, con salud espiritual y material, que Dios le dé sabiduría y paz. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Buenas tardes.